síndrome carcinoide. Son patologías que realmente no son muy frecuentes, pero el tema es el diagnóstico, ya que debido a que son tan poco frecuentes, la sospecha. Y la sintomatología que tiene, en algunos en la parte de tumor de intestino delgado y es muy parecida. Entonces, primero para ver la clasificación de los tumores de intestino delgado, vamos a ver que hay que verlos entre benignos y malignos. Los adenomas, los leiomiomas, los lipomas y los hematomas, de estos cuatro, los más frecuentes en presentación van a ser los adenomas y los leiomiomas. Los lipomas son infrecuentes realmente y el diagnóstico casi siempre de un lipoma intestinal, o sea que compromete a toda la pared intestinal, va a ser en las necrosis o cuando estás en la laparotomía y te das cuenta y encuentras uno de estos, ¿no? Y los hematomas da igual, ¿no? Y de ahí van a venir la clasificación de los malignos, donde vamos a ver los más frecuentes, que son los adenocarcinomas, vamos a ver los linfomas, vamos a ver tumores carcinoides, que son el comportamiento que en la segunda parte de la clase, y los sarcomas, que están relacionados también en baja frecuencia. Entonces vamos a desglosar un poco de lo que son tumores benignos. Para tener idea siempre del compromiso que puedan tener los tumores del intestino delgado, intestino grueso, todo lo que es patología abdominal. Como se los he dicho, algunos que han votado conmigo y otros que recién están conmigo, la anatomía es muy importante, ¿sí? Bastante importante, porque vamos a ver las zonas de isquemia, probables lugares de obstrucción que puedan generar o algunos otros síntomas que puedan estar relacionados. Entonces, primero los adenomas intestinales. El adenoma intestinal es un crecimiento anormal de las células tumorales del intestino. Generalmente es benigno, pero puede ser un precáncer, ¿no? Pueden ser lesiones precancerosas y también se pueden llamar pólipos. ¿Dónde son más frecuentes los adenomas, los pólipos? En este caso, en el intestino grueso. Pero eso no te exime de que en el intestino delgado también puedan aparecer algunas veces, ¿no? Generalmente el diagnóstico va a ser en una enteroscopía, ¿no? Cuando se solicita alguna enteroscopía por alguna duda diagnóstica, quiere decir que le han hecho una endoscopía alta, han llegado hasta el ángulo de 3 y no han visto nada. Le han hecho una colonoscopía y llegan hasta la válvula ileocecal y no ven nada. Entonces se tiene que solicitar una enteroscopía, ¿no? Para poder ver, evaluar la luz del intestinal en este caso. En este dibujito lo que se va a ver es un pólipo o un adenoma, ¿no es cierto? Que va a fluir hacia la luz intestinal. ¿Por qué pongo 5 milímetros? Hay algunas, ¿cómo se llama? Algunos libros o algunas bibliografías donde dice que pólipos mayores a 5 milímetros ya son sospechosos o pueden tener la mayor probabilidad de que se conviertan en malignos. Pero si ustedes han hablado con la mayoría de sus docentes, que han hecho cirugía oncológica o algunos de gastro o algún cirujano general que falla bastante esto, les he dicho que son probablemente mayores a 10 milímetros, ¿cierto? Mayores a 1 centímetro. Pero se ha visto que mayores a 5, ya la capacidad de hacer o malignizarse en la zona superficial de esto es mucho mayor que los más pequeños, ¿no? Y son más frecuentes definitivamente a partir de la tercera edad. ¿Y por qué a partir de la tercera edad? Porque los trastornos gastrointestinales o la mala dieta que podemos llevar generalmente se va a presentar a partir de los 25 para arriba, porque si ustedes antes, casi todos comen en su casita y comen de una manera ordenada, ¿no? Entonces generalmente se ha relacionado a eso. Los leiomiomas, entonces para completar los adenomas y los pólipos van a partir de la mucosa, ¿cierto? Son como un chichón de la mucosa que está en la luz intestinal. Los leiomiomas, que también son tumores gastrointestinales, pueden salir también a nivel del intestino delgado, ¿sí? Pueden causar obstrucción, definitivamente, porque la luz intestinal, ustedes han visto, los intestinos son muy delgados y un tumor ya mayor a 2 centímetros puede generar algún tipo de obstrucción, ¿no es cierto? Pueden generar sangrado, sí, cuando estos se ulceran o cuando comienzan a rozar con la otra parte de la pared del intestino, y generalmente el diagnóstico es incidental, ¿no? Y va a depender, en este caso, va a depender de la capa muscular, ¿no? De dónde va a nacer el leiomio. Entonces, en esa tomografía, porque lo que ustedes tienen que aprender a mirar, aparte de lo que van a dar su examen, que van a probar la pregunta, fácilmente, es ver las tomografías o los exámenes complementarios. En la tomografía
tomografía que ven en la primera de la izquierda, ¿qué les llama la atención? Ya han visto tomos, ¿no es cierto?, en sus clases. ¿O no? Algunos. ¿Qué es esto? La vejiga, ¿no es cierto? La vejiga que está distendida. Este es el pubis, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Un tumor, ¿cierto? ¿Y de dónde crees que depende ese tumor? No te estoy dando más cortes, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué intestino? Delgado. ¿Por qué dices que es intestino delgado y por qué no me dices que es intestino grueso? Por el tamaño. Por el tamaño. Y si yo te lo pinto todos del mismo color, pues si no tiene este paciente no come y no produce heces. La manera más sencilla de ver el marco colónico, ¿no es cierto?, es donde vean ustedes aire, ¿sí?, y partes sólidas, ¿no? Porque saben que, miren aquí, ¿y por qué tiene aire dentro del intestino grueso? Las bacterias, fermentación. Los gases, metano, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay partes que tienen aire y partes que son heces, como panal de abeja. Entonces, eso nos dice que es el marco colónico, ¿sí?, que está bajándose aquí, en un corte, en este caso coronal. Pero esto de aquí es contraste oral, que está pintando exactamente el intestino delgado. Y este tumor está pegado al intestino delgado. Entonces, depende de la pared de este. Este es un deriomioma, ¿sí? Y como este es un corte, me dices, pero doctor, puede ser pues un tumor que esté más adelante y no dependa de eso, ¿no? Entonces vienes aquí, miren, pincha el contraste y miren dónde está, en la pared, ¿no? Entonces, en una tomografía tenemos que aprender a ver las zonas que probablemente o de dónde dependan ¿cómo se llaman los tumores? Y algo muy sencillo de ver o medir un tumor. ¿Cómo creen que miden un tumor en una tomografía? Los radiólogos. Ellos vienen a su maquinita y ponen, ¿no es cierto?, una flechita, hacen clic, estiran. Pero si yo les pongo 5 tomografías en este corte, aquí, así de este mismo tipo, les pongo 5 tomografías y en las 5 aparece el tumor y en la sexta ya no aparece. ¿Cuánto mide el tumor? 5 centímetros. ¿Por qué? Los cortes. Ustedes han escuchado cuando dicen tomografía multicorte y dicen que cada corte agarra más o menos 0.8, ¿no es cierto?, del corte del tumor. Entonces tienes que multiplicar, ¿sí?, 0.8 con el número de cortes para que más o menos te dé el aproximado de la tumoración. Es una manera sencilla de ustedes tener en la cabeza y ver, y si son más ambiciosos, en las otras tomografías, en algunas van a ver esta línea aquí y en otras van a verla aquí. Entonces cada una de esas va a tener un valor desde 0.5, ¿sí? Pero generalmente la mayoría de tomógrafos que tenemos en Arequipa son de 0.8 el corte. Entonces eso nos da un aproximado de cómo ver y cuánto nos mide un tumor. Entonces los radiobiomas dependen de qué? De la pared, ¿no es cierto? Del muscular, son obstructivos y también pueden generar sangrado. Esos son los más frecuentes y son cortos, ¿no? Ahora, los tumores malignos. Los tumores son poco frecuentes, menos del 5% de los tumores gastrointestinales van a ser de este tipo o van a ubicarse en esta zona del aparato digestivo. El diagnóstico es difícil debido a la localización, es lo que hablábamos. Un paciente que tiene cáncer gástrico, ustedes han hecho cáncer gástrico ayer, creo. Entonces, ¿qué tiene el cáncer gástrico? Tiene hematemesis, ¿no?, tiene dolor y hay una precoz. Y puede tener alguna obstrucción, ser un síndrome tinoide. En cambio, estos pacientes, ¿cómo deberían vomitar si tienen obstrucción en el intestino delgado? ¿Cuál es la característica de su vómito? Características del vómito. ¿Cómo creen que debe ser su
su vómito en el intestino delgado. Si está obstruido. ¿Con ese es? Verde. ¿Por qué bilioso? Porque el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, van a pasar los ácidos y los jugos biliares, van a digerir hasta cierto punto, y si va a estar obstruido, va a haber un antiperistaltismo y va a generar náuseas, vómitos y van a vomitar verde. Entonces eso nos puede decir que el hospicio puede estar en cualquier parte del intestino delgado o incluso en la cual no le secar. El adenocarcinoma es el más frecuente del duodeno, ¿sí? Generalmente, ¿en qué parte del duodeno? ¿Dónde creen que se puede dar más frecuente un tumor canceroso si es que hablamos del duodeno? ¿Dónde creen? Hoy ya hablamos un poco con el grupo que rotamos y le estaba preguntando a la residente sobre los tumores periampulares. Los tumores periampulares se llaman todos los tumores que están alrededor de esta zona, del ámbula. ¿Pero por qué es importante la zona que está alrededor del ámbula? Porque el conducto colédoco desemboca, uno, es un tipo de epitelio. Dos, el conducto principal del páncreas, de cervix, tiene otro tipo. Está la cabeza pancreática, ¿sí? Y está el epitelio aquí en el intestino. Entonces tenemos tres tipos de epitelio aquí. Y pueden generarse tumores en cualquiera de ellos. Por eso es importante los tumores periampulares. Y yendo a lo que es la más frecuente en el duodeno, es en la segunda porción del duodeno. Porque el duodeno, ¿cuántas porciones tiene? Tiene tres, ¿no es cierto? Aquí, 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 y aquí pierde su nombre en el ángulo de Trace. Entonces, es frecuente, ¿dónde? En la segunda porción duodenal. Factores de riesgo para el adenocarcinoma. ¿Cuáles son? Las enfermedades intestinales hereditarias, como no, la enfermedad de Crohn, la poliposis hereditaria familiar y la enfermedad celíaca, ¿cierto? ¿Cuál es la clínica que va a presentar un paciente que tenga un adenocarcinoma a nivel de duodeno o alguna parte intestinal? La mayoría van a ser dolor, obstrucción, ¿sí? Y anemia. ¿Cuál creen que va a ser el primer síntoma que podría presentar un paciente con un adenocarcinoma? De esos tres. La anemia, ¿no es cierto? La anemia. Son tumores anemizantes porque lo primero que hacen es ulcerarse y comienza a haber un sangrado, un goteo, así como cuando les detectaron cáncer, bueno, derecho que es anemizante y el izquierdo es obstructivo. De ahí va a ir avanzando el tumor, va a generar obstrucción y el dolor. El diagnóstico definitivamente es por endoscopía, ¿no es cierto? Y también por tomografía. En esa tomografía, ¿qué les llamaría la atención? Donde está la flecha. ¿Qué creen? ¿Han visto? A ver, ¿qué es esto? Hígado, ¿no es cierto? Se ve el puntero ahí. Este es hígado. ¿Qué es esto de aquí? El duodeno. ¿Qué porción? Segunda porción, ¿no? ¿Y qué creen que es esto? ¿De quién? ¿Qué viene antes del duodeno? El acto píloro, ¿no es cierto? Entonces, ese es un corte donde se ha agarrado el acto del píloro y se puede ver de forma adecuada, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las posibles causas y factores de riesgo para el adenocarcinoma? Ya los habíamos comentado, ¿no? Factores genéticos como son el cáncer colorectal hereditario, ¿sí? La enfermedad del Crohn, también la enfermedad celíaca, exposición al asbesto, ¿sí? O a la radiación y la radioterapia abdominal. ¿En qué casos? Pacientes que han recibido o tienen un diagnóstico de cáncer previo y les dan radioterapia a este nivel, se llama baños abdominales, pueden generar cáncer de este nivel, de donde hemos hablado, que se encuentran los tres epitelios, ¿sí? Porque se llama, van a hacer que muten, en este caso, todo lo que es el ADN, y van a generar cánceres de tipo radioinducido. Y los otros signos genéticos raros, como son la poliposis adenomatosa familiar, la
también está relacionado al mismo. Tipos de adenocarcinoma. Vamos a ver que el tipo intestinal es el más común y va a surgir en las células glandulares y del revestimiento del intestino delgado, generalmente al final de la segunda porción. Los otros van a ser las células de pared, que este no es muy frecuente realmente, pero que producen péptidos antimicrobianos. Entonces, las células de pared, si mal no recuerdo, si no me falla, no es ni el 0.3% de los tumores gastrointestinales que se presentan de este tipo. Es infrecuente, ¿sí? Es muy. ¿Cómo se llama? La clínica para ello es la misma, ¿sí? Se presenta de la misma forma, cultivo, sangrado y dolor. El tipo de células anillo de sello, tenganlo siempre en la cabeza cuando escuchen células en anillo de sello, es el peor pronóstico y es el más agresivo. Tiene mayor diferenciación, ¿sí? O diferenciación de las células en este caso, y el pronóstico para el paciente no es nada bueno. ¿Sí? Después vamos a encontrar el tipo mucinoso, que se produce aquí se van a producir grandes cantidades de mucina, es una sustancia gelatinosa que hace que el tumor parezca gelatinoso. Este también no es de buen pronóstico, porque cuando nosotros hacemos la resección o cuando uno lo opera, ¿qué va a generar? Que no lo pueda sacar en conjunto y muchas veces se resbale y se siembre sin intención, ¿sí? Y se pueda sembrar a nivel de todo el tracto gastrointestinal. El mucinoso y el células anillo de sello definitivamente no tienen buen pronóstico, y de ellos el peor pronóstico, el anillo de sello. Y bueno, de ahí vienen los de tipo mixto, que contienen una combinación de diferentes tipos de células que se encuentran dentro del mismo tumor y van a ser tratados también de la misma manera. ¿Cómo se tratan este tipo de tumores? Ahora, el tratamiento toda la vida va a ser primero quirúrgico, ¿sí? Primero se tienen que operar estos pacientes y después van a ir a un tratamiento adyuvante que va a ser con quimio o radio, dependiendo de la situación que se presente o el tipo de histología que pueda presentar estos tipos de tumores. El diagnóstico, ya lo hemos visto, es por enteroscopía, endoscopía alta y por tomografía, y algunas veces también se puede pedir hasta resonancia magnética, dependiendo de la duda diagnóstica, en este caso del cirujano. Pero con una tomografía ya basta y ese es el diagnóstico. El tratamiento quirúrgico, quimio y radio. Los linfomas intestinales, asociados más a la enfermedad celíaca, ¿sí? La clínica, como ven, va a ser casi la misma: dolor abdominal, pérdida de peso. Diagnóstico va a ser por biopsia a nivel de la endoscopía. Se tiene que hacer muchas veces inmunohistoquímica a este tipo de muestras. ¿Por qué? Porque los linfomas van a existir una clasificación que se llama Robert Collins, donde los de células B, ¿sí?, son los no inmunoproliferativos, como los que se encuentran en marginal tipo MAL, el difuso de células grandes, células del manto, linfoma folicular y el de Burkitt, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el de Burkitt va a estar relacionado a algún virus, ¿no? Eso lo han visto algunos en biología o en medicina 1, el linfoma de Burkitt. Sí lo han visto, ¿no es cierto? Algunos tipos de linfomas se van a relacionar a algún parásito, algún virus, ¿no es cierto? Por ejemplo, el linfoma de Mal a nivel gastrointestinal, en la parte siendo específico del estómago, ¿a quién se relaciona? Al Helicobacter pylori. Entonces, es igual, el de Burkitt, si no recuerdo, es el de Epstein-Barr, ¿sí? Y el sarcoma de Kaposi, que bueno, haciendo paréntesis, es siempre relacionado al VIH positivo o en los adultos al virus del herpes tipo 8, ¿no? Entonces, esta es la clasificación. Pero ¿para qué nos sirve esta clasificación? Más que todo para enfocarnos en la quimioterapia, cosa que en cirugía ahorita nosotros no nos compete ni tampoco nos mueve mucho, pero sí debemos saber qué cosa. Los factores de riesgo de enfermedad celíaca, en linfomas de células de tipo T, ¿sí?, la enfermedad de Crohn, en tratamientos con infliximab, infecciones por VIH, como son los linfomas de células tipo B, y los pacientes que son trasplantados, en este caso, como son los de médula ósea, y algunas linfadengioplasías intestinales. Pero, ¿qué es lo que hay duda aquí? Estábamos hablando que todos los cánceres o los tumores de intestino delgado se operan, ¿cierto? Porque esa es la premisa.
aceptado, que sea reciclado, se debe operar, después debe haber quimio y después radio. Pero los linfomas también son cáncer. Bueno, entonces, al ser cáncer, ¿cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Los linfomas se operan, sí y no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú me llegas con un linfoma? No te digo que es un linfoma, pero me llegas con una obstrucción intestinal y estás vomitando y estás mal. Estás con una obstrucción de 3-4 días y estás haciendo transplantación bacteriana. Todos saben lo que es transplantación bacteriana en un síndrome obstructivo intestinal. No. Se distiende las asas intestinales, la permeabilidad del intestino aumenta y las bacterias van a salir de la parte de adentro del intestino hacia el peritoneo, van a irritar y generan una peritonitis, ¿no? Pero es por una obstrucción. Entonces tú vienes y yo veo el tumor y yo lo que hago es recetarlo y usarlo. Mando a la patología y te sale linfoma. Pero los linfomas no se operan. Pero ¿cómo iba a resolverte la emergencia? ¿No? Entonces hay una distintiva que siempre dice, una obstrucción intestinal por tumor se opera. Así sea un linfoma, porque tú no tienes una manera de saber en ese momento si es un linfoma. Y más aún cuando llegan estos pacientes, cuando ya tienen compromiso, ¿no? Cuando ya hay un compromiso sistémico. Tienen peritonitis, están con tendencia de contención, están con dolor, entonces tú tienes que actuar de forma rápida, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a hacer una cirugía que entre comillas no debería operarse, ¿no? Porque si tú le das quimio, va a desaparecer, ¿no? Entonces un linfoma intestinal sí se puede operar. Quiere decir que si yo les pregunto en el examen, ¿no? Les pongo un caso clínico donde hay una sospecha de linfoma, pero que está generando obstrucción, pues sí se debe operar. En cambio, si es uno que está con sospecha, pero sin compromiso sistémico, podríamos llevarlo a una endoscopia, hacer una biopsia recién de 15. Los GIST. ¿Qué son los GIST? Es una neoplasia mesenquimal de células intersticiales de Cajal, ¿sí? La localización más frecuente es el GIST gástrico, definitivamente, ¿sí? 60%. 30% intestino delgado, 10% en colon y otro. Las células de Cajal son unas células que un médico que se llama Ramón de Cajal, ¿sí? Que es un médico español, que es el que vio este tipo de tumores y asumió este nombre. Durante años se confundieron los GIST con los leiomyosarcomas, ¿sí? Que es un cáncer derivado de la transformación maligna de estos, ¿no? Y de las células nerviosas del intestino. Pero ¿por qué se confundían? Porque generaban, cuando los patólogos, antes de que llegue la inmunohistoquímica a nuestro medio o la conozcamos, el cáncer era uno. O sea, tenías cáncer de mama y había 5 personas con cáncer de mama y a todos se las trataba igual. Entonces, con el inmuno, lo mismo pasó, comenzaron a diferenciarse mucho ya, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer renal, todo lo que ustedes conozcan. ¿Sí? Y eso nos ha permitido hacer una terapia dirigida, una terapia táctica. ¿Sí? La clínica, la mayoría son asintomáticos, inicialmente, hasta que crecen de forma indiscriminada o crecen muy grandes y ya nos comienzan a dar los síntomas como son dolor, sangrado digestivo y masas de tipo abdominal. Quiere decir, también con mi grupo les comenté, ustedes ya han hecho el cáncer gástrico. ¿Cuál es la clasificación para el cáncer gástrico avanzado? Endoscopia. Bordo, ¿no es cierto? Entonces, forma 1, 2, 3, 4. Lesión sepsis, lesión ulcerada, pierde los bordes, no veo nada y de ahí viene el índice gástrico. Ese es un cáncer avanzado. Pero, ¿cuál es la característica que se dan cuenta que siempre está presente en un cáncer ya avanzado? Es una lesión que generalmente ya está ulcerada, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la característica del GIST? Que cuando inicia no se ve ulceración. Miren la tomografía que está aquí, la primera de la izquierda. ¿Ven la lesión que acaba de contraste parcialmente? Estos son los bordes del estómago. Todos están bien definidos. En un cáncer gástrico, un adenocarcinoma, van a ver que generalmente están engrosados.
están más gruesos, ¿no es cierto? Es una tomografía que tiene doble contraste, porque le han dado contraste oral, le han dado agua para que se extienda y se pueda ver las paredes del estómago. Se ven las paredes, pero le han puesto también el contraste endovenoso, porque yo puedo ver aquí en la parte del hígado, el washout, ¿no es cierto? Cuando ya sale el contraste por las venas y cómo capta aquí parcialmente. Entonces, ¿por qué digo que puede ser un tumor de GIST? Miren la integridad de la mucosa. No está ulcerada aún, ¿sí? Pero si ven la mayoría de síntomas que nos refiere la bibliografía de un GIST, sí nos dicen que vienen con hemorragia digestiva o que vienen con hematemesis. ¿Pero por qué? Porque los GIST, como no te dan síntomas en un inicio, vienen con unos tumores, pero enormes, ¿no? Vienen con unos tumores muy grandes, ¿sí? Que recién eso se hace, ya pues por la distensión todo, recién se esfacelan y se ulceran y recién nos dan esos síntomas. Pero cuando están así, no te dan, generalmente te dan llenura precoz o sensación de llenura, ¿no? Cae en la comida y recién nos. Y el otro que van a ver ahí es otro GIST que está ahí captando contraste, pero en una zona más baja, un GIST intestinal, ¿no? El diagnóstico va a ser por tomografía, de resonancia magnética, dependiendo de dónde estemos en la muestrería, endoscopía y endoscopía. Se va a pedir algunos marcadores como son el CD117, el KIT y el DOC1 positivo. A ver, aquí les he puesto la imagen de una lesión superepitelial ulcerada. Se ve, ¿no es cierto? No se ve del todo ulcerada, o sea, se ve, pero pequeñas zonas puntiformes, en este lado, bueno, la misma normalmente, se ven zonas puntiformes pequeñas, que se consideran ulceradas, y la otra sí grande que tiene tejido de fibrina. A veces los GIST sí nos pueden dar ya metástasis, ¿no? No siempre, ¿no? Porque no es muy frecuente, pero no siempre dan metástasis. En este caso, la imagen sí nos pone una metástasis hepática, como se puede ver en ese lado, en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y también pueden ver en la imagen superior un GIST enorme. Miren. ¿Qué es esto de acá? Hígado sí es esto, ¿cierto? ¿Qué es este? ¿Qué creen que es este de acá? El vaso, está desplazado. ¿Dónde está el estómago? ¿Dónde creen que está? Ya no hay estómago. Todo es tumor. Este es un GIST gástrico enorme que ha desplazado, ¿no es cierto? Ha desplazado toda esta zona, ¿sí? Que está en el vaso y lo ha aplastado a un costado. Pero qué es raro, ¿qué le llama? Va a ser tan grande que no tenga metástasis. Una lesión pequeña, superepitelial, que tiene mil metástasis. Entonces no es directamente proporcional el tamaño tumoral a la metástasis. De igual forma, cuando en los tumores renales puedes tener un tumor renal enorme y no tienes metástasis pulmonar. Puedes tener un tumor así, chiquitito, y ya tienes metástasis. Entonces no hay una relación directamente proporcional en este tipo de tumores. El tratamiento para un GIST gástrico es la resección quirúrgica completa. Habían visto las gastrectomías en cáncer gástrico, ¿cierto? Gastrectomía total y gastrectomía subtotal, dependiendo de la ubicación del tumor, ¿sí? Y se puede hacer la disección linfática dependiendo de, ¿no es cierto?, de la expertise del doctor. Si se hace una de 1, de 2, de 3, lo revisaron. En el GIST hay una discrepancia o hay algo como que es una duda si se hace o no se hace el linfadema, ¿sí? Ustedes pueden ver la primera imagen donde se hace una resección parcial del estómago y ahí queda la cirugía, ¿sí? Pero también pueden ver de la otra donde hay un tumor, donde se está viendo la econdoscopía, están viendo si ese es el tumor y se está haciendo una resección mucho mayor del tumor, ¿sí? Y hay otros cirujanos que dicen que su experiencia dice que deben hacer una linfadenectomía de 1, por lo menos. Entonces, ¿cuáles son los cambios linfáticos
Perigástricos. ¿Qué grupos ganglionares son? Del 1 al 4. 16. Los perigástricos, ¿no? ¿Cuáles son? 2, Este de acá son los paracardiales, el 1. Paracardial derecho, paracardial izquierdo 2, curvatura menor 3, ¿no es cierto? Entonces hay un 3A y 3B, donde se une aquí en la arteria gástrica derecha con la gástrica izquierda. 4, 4A y 4B, hacia aquí, ¿no es cierto? 5 supra, 6 infra. ¿Sí? ¿Cómo me estoy equivocando? 7, acá debe estar el dibujito del tronco celiaco, ¿no es cierto? 7, 8, 9, 10 por acá el hilo esplénico y 11 así de esplénico. Entonces, los que consideraban algunos grupos de estudio que deberían haberse sacado cuando se hace una gastrectomía parcial, por lo menos el grupo 1, 2, los 4 que se encuentran en las arterias cortas de aquí del estómago y el grupo 3. Decían que la probabilidad de que haga metástasis ganglionar era mayor. Pero si ustedes revisan las otras literaturas, está poco descrito, o casi nada, de que haya ganglios positivos en GIST. Por eso es que la mayoría de cirujanos oncólogos optan solamente por hacer una resección parcial. Y el otro tratamiento es la terapia dirigida con imatinib, que son inhibidores de la tirosina quinasa, que se ha visto que también están ahora muy de moda, ¿no? Están usando para qué? Para la neoadjuvancia. Entonces, ¿cuándo le darían a un paciente terapia dirigida con imatinib y cuándo lo llevarían de frente a una resección quirúrgica si ustedes fueran los cirujanos? Por ejemplo, ese tumor que tenemos ahí arriba, el de la derecha, ¿qué lo llevaría primero? ¿Cirugía o imatinib? Nos dicen cirugía, nos dicen imatinib. Los que dicen cirugía, ¿por qué cirugía? No se ha metastizado. Ya, no hay estómago. Ya han hecho cáncer de estómago, ¿no es cierto? Sí. Si yo no puedo comer por el estómago, ¿por dónde les doy de comer? No tengo plata para el NPT. Tu paciente es pobre. Una bolsa de NPT cuesta diario 650 soles. Necesita mínimo 7 días para que funcione su requerimiento por año. ¿Por dónde la dan de comer? Según la clase de software. Es un avión de intestino. ¿Qué haría? Han visto gastrostomías, ¿no es cierto? Y yeyunostomías. Entonces, ese paciente iría a qué? A yeyunostomía, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué le darían imatinib? ¿Quién dijo imatinib? ¿Por qué? Porque al ser un tumor grande, pues me parece que la cirugía sería muy invasiva y al quitarlo generaría, como tiene ese efecto de masa, como que los órganos subyacentes más o menos como que están adaptados poco a poco, se han ido adaptando a ese tumor. Y si lo quitamos, pues podemos generar problemas por quitar algo grande de ahí, ¿no? ¿Qué crees que te daría más problemas? Que tengas siempre tu tumor ahí, tu amigo tumoral, que persista ahí, o que tú lo saques. O sea, tendría que, para que el paciente esté mucho mejor, tendría que sacarlo. Entonces, esa es una regla que siempre se cumple en cáncer. ¿Han tratado con cirujanos oncólogos? ¿Han visto que los cirujanos oncólogos no le tienen miedo al tamaño tumoral? ¿O al sangrado? ¿No es cierto? Si tiene que salir sangre, si tiene que sangrar sangre, eso es así. ¿Sí? La sangre está pues. Entonces, el imatinib, ¿cuánto lo damos en un paciente con GIST? Cuando tú consideras que es muy grande y la probabilidad de que en el momento que tú vayas a operarlo sea irresecable. ¿Tienes un paciente irresecable? Un tumor que no vas a poder sacarlo porque tiene compromiso de alguna estructura que sea vital. Por ejemplo, ahí podría, ¿cómo está la aorta? La tomografía de arriba. ¿Cómo está la aorta? ¿Está comprometida o no está comprometida? ¿Está o no está? ¿Quién dice sí? Nadie. ¿Quién dice que no está comprometida? 1, 2,
está, no está. Macho, es el momento de decir de que te equivoques, porque después cuando ya lo cortes se va a morir. No está comprometida, porque estas de aquí son las cruras, o también llamados pilares diafragmáticos. Y estas están por detrás, y aquí está la aorta, y el tumor está aquí, ¿no? Entonces no hay compromiso, en este caso de la aorta, que es un órgano vital. Pues cierto, no es cierto. En otros tumores, ¿qué pasaría si este cachito que creen que es? ¿Qué creen que es ese cachito? Dirán que es eso. ¿Qué es este cachito de acá? Esta puntita es el tronco celíaco. Y este de acá es la arteria hepática. Entonces, ¿qué pasaría si este tumor está tapando todo esto? ¿Qué sería? Irresecable. Porque si yo lo corto, voy a aplicar a la aorta y probablemente no va a tener cordón sutural, porque es tumor, y se va a morir de sangrar. Entonces, en esos casos, mejor está imantenir para volver un tumor resecable o tratar de volverlo resecable, ¿no? Hacerlo de menor tamaño y ustedes puedan operarlo de forma más tranquila. El pronóstico, si los quiso médicos, el buen pronóstico, y ya los adenocarcinomas definitivamente son mal pronóstico. Y los GIS dependen del tamaño y de los parámetros clave que afectan el riesgo de la recidiva, como son la metástasis, en este caso ustedes ya vieron la metástasis, y el índice mitótico. ¿Cuál es el índice mitótico? Es la capacidad de replicarse, en este caso del tumor, y que se logra ver a nivel de 50 campos de aumento, ¿sí? Si son menores de 5, mayores de 5 o mayores de 10. ¿Sí? Si son mayores de 10 mitosis, si mayores de 50 campos, definitivamente tiene peor pronóstico. Bueno, los concluidos son poco frecuentes, el diagnóstico está tardío. Tumores de apéndice. ¿Qué hora terminamos? Los tumores de apéndice, vamos a avanzar más rápido. Los tumores de apéndice son tumores raros, poco frecuentes, de incidencia del 0.5%. ¿Sí? Vamos a ver que están divididos en cáncer epitelial, que son los adenocarcinomas que van a ser más comunes y van a salir sobre esta superficie, en este caso de los apéndices o del apéndice secal. Pueden producir un poco de mucina y pueden causar complicaciones como un pseudomixoma peritoneal, que es el crecimiento bastante grande a nivel intraabdominal. Tumores neuroendocrinos que se forman en las células específicas del apéndice y pueden ser menos agresivos que los adenocarcinomas definitivamente. Y los tumores mucinosos que representan alrededor del 8% y son tumores apendiculares que generan mucho volumen en este caso. Todos son, o si no son, el 90% son de forma incidental durante una apendicectomía. ¿Cuáles son los síntomas? Van a ser muy parecidos a un proceso apendicular. Ustedes ya han visto lo que son la cronología de Murphy, ¿no es cierto? Se parecen muchísimo. Genera dolor, irritación del plexo solar, y después va a migrar la posterior a la derecha y va a generar la irritación peritoneal para generar un MACOVI positivo. 54.8% de los síntomas van a estar relacionados a una apendicitis aguda. ¿Sí? La hiporesia, líquido libre en cavidad o periapendicular. El diagnóstico y el tratamiento, ¿cierto? El diagnóstico generalmente va a ser como el diagnóstico que ustedes van a hacer para una apendicitis. Van a ver los criterios del Dorado, van a ver que, si este es un síndrome mínimo pendicular al que tengo que llevar a hacerle su cirugía, y van a hacer probablemente una ecografía donde van a encontrar líquido libre apendicular, si es que no hay masa, y algunas veces llegan a pedir hasta tomografía cuando hay una duda de diagnóstico, ¿no? Generalmente el diagnóstico va a estar in situ, ¿no? Cuando ya abres y encuentras el apéndice con un tumorcito o de forma incidental en una laparotomía exploratoria. El tratamiento va a depender de qué. Va a depender del tamaño tumoral, ¿sí? Y de la primera patología. Quiere decir que un cirujano general le sacó el apéndice y sabe que es un tumor de, ¿cómo se llama?, de apéndice, y lo que tenemos que hacer es completarle la cirugía, entrar a
sala y ver si no hay más diseminación, en este caso, por la perforación, y hacer una hemicolectomía derecha. ¿Sí? Como se ve ahí en el tratamiento de la hemicolectomía derecha, ¿sí? Es una resección ya oncológica, donde se tiene que ver los márgenes quirúrgicos hacia arriba, ¿sí? Y hacia, en este caso hacia arriba y hacia abajo, si se puede varias decir, porque desde el apéndice central tenemos que sacar una parte del ilium próximo, el ilium distal, y hacia arriba del colon mesentérico, ¿cierto? Se va a hacer una ligadura a nivel de los vasos de la mesentérica, ¿sí? Y van a salir todos los ganglios que están implicados en esta zona. Y después de eso se tiene que evaluar toda la zona o la cavidad abdominal. ¿Para qué? Para ver si no hay más implantes peritoneales, porque en el cáncer de apéndice sí está indicada la citorreducción. O sea, quiere decir, si hay implantes por el riñón, hay un implante del diafragma o en alguna parte de la cavidad abdominal, se tiene que sacar, no se tiene que dejar. El tratamiento posterior va a ser el tratamiento coadyuvante con quimioterapia y radioterapia. Va a depender de la histología, en este caso de los del tumor de apéndice. La mayor frecuencia son los adenocarcinomas. Sí, y el tratamiento adyuvante con quimio yo creo que no es muy relevante en este caso realmente, porque estamos viendo cuál es la patología quirúrgica. El síndrome carcinoide, como antecedentes históricos, van a ver que el primer que me informó fue más o menos en 1895, un tumor de 3 pulgadas en la base apenticular. ¿Sí? En 1907, Obendorfer ya acuña el término de carnizoide, ¿sí? Que va después a, ¿cómo se dice?, americanizarse, siendo carcinoide. Y esto fue un patólogo alemán, que es el primero que hace el estudio de esta patología. Algunas de las finalidades que vamos a ver son de un crecimiento muy lento. Es un tumor neuroendocrino con variable grado de malignidad, quiere decir que a veces es funcionante y a veces no. ¿Sí? El síndrome carcinoide va a estar dado más que todo por la función de quién? De los biopéptidos. ¿Sí? Y la mayor incidencia está atribuida al alto consumo de inhibidores de protones, que son el más conocido que tenemos, es el omeprazol, ¿no? Ahora hay esomeprazol, esomeprazol 1, pero está muy relacionado. La incidencia en general son asintomáticos, la incidencia es de 0.5 a 1.5 por cada 100.000 habitantes. En más del 75% de los casos de la infección intestinal va a ser a nivel de la apéndice secal, después se puede encontrar en el esófago, en el recto, un 2% de origen pulmonar. Como ven ahí, la localización más frecuente es del apéndice secal. Signos y síntomas, vamos a ver: diarrea crónica, flushing facial, pérdida de peso, astenia, aritmia del dedo abdominal y prurito. En la exploración, ¿qué vamos a encontrar? Hepatomegalia dolorosa, vamos a encontrar huellas de arrastrado a los miembros inferiores, generalmente rubidez facial, que algunas veces saben confundir o la confunden con las alas de mariposa, o se confunde el síndrome carcinoide también con qué? Con el lupus eritematoso sistémico. Entonces, el síndrome carcinoide, solo el 7% de los pacientes presentan síntomas clínicos conocidos como síndrome carcinoide, debido a simulaciones de la base apenticular o del mismo apéndice. Baja incidencia de síntomas clínicos se debe a que las sustancias producidas por el tumor son metabolizadas a nivel hepático, y al ser metabolizadas a nivel hepático, generalmente hacen que esto se inflame o sientan dolor en el hipocondrio. El síndrome carcinoide, a ver, yo he visto síndromes carcinoides dos en toda mi vida. O sea, no es frecuente, definitivamente no es frecuente, pero cuando un paciente lo presenta, es de peor pronóstico. Y vamos a ver que se desencadenan, ¿por qué? Por estrés, alcohol o ejercicio físico, ¿sí? Y bueno, lo que se encontraba es generalmente mal. El síndrome carcinoide, los primeros síntomas que se presentan en los pacientes generalmente son el enrojecimiento facial. Por eso es que se confunden con lupus, ¿sí? O con la rosácea. Vamos a ver que hay hipermotilidad intestinal. Eso contiene o confundirían algunas veces con colon irritable,
¿sí? O con hipertiroidismo. Y las palpitaciones, que también aquí vamos siempre por el lado de síndromes ansiosos, o también la lleven, ¿cómo se llama? Pacientes hipertiroideos o que tengan taquicardia supraventricular. Pero si ustedes ven el reconocimiento y los reconocimientos en las palpitaciones, más lo relacionan a hipertiroidismo. Definitivamente la mayoría es tiroides. Muy poco frecuente vas a relacionarlo a un paciente que tenga un síndrome carcinoma. A eso podríamos asociarle un dolor abdominal recurrente, ¿no? En fosa ilíaca derecha. Eso nos podría orientar a que tal vez tenga un tumor. El cuadro clínico característico es el enrojecimiento facial y el tronco casi 84%. ¿Sí? La hipermotilidad gastrointestinal en la diarrea 70%. Compromiso de estabilidades cardíacas derechas 37%, espasmo bronquial 27%, miopatía 7% y hipercomunicación de algunas zonas, como el cuello, brazos, también un 5%. En el síndrome carcinoide, ¿qué podemos encontrar más que todo el examen físico? Bueno, en la hipermotilidad intestinal, la diarrea, van a estar asociados a vómitos, bulbonismos, dolor abdominal y tipo cólico. Trastornos vasomotorios que son las crisis de envejecimiento hepático, cianosis e hipotensión. ¿Sí? La hipotensión y la cianosis, vamos a ver que está dado por algunos mediadores químicos que ahorita los vamos a ver que no son más que nada los presentes, porque tenemos que saberlo. El broncoespasmo, vamos a encontrar simulantes, todos disnea, lesiones vasculares cardíacas, como son los surcos y insuficiencia cardíaca, hepatomegalia nodular, que puede confundirse algunas veces con cirrosis hepática, y la compresión cutánea y temas lesionales como los velatories. Marcadores o mediadores celulares que están relacionados al síndrome carcinoico. En la diarrea vamos a ver que está presente la histamina, prostaglandina, y la gastrina. Estos son los mediadores químicos que están relacionados a la diarrea. Mediadores que están relacionados al NASH, vamos a ver que es la calcitrina y la histamina. Si vemos, la histamina está presente casi en los dos, porque la histamina genera estados de vasodilatación, ¿no es cierto? Hace por eso que uno se ponga rojo y también puede ser que disminuya la presión en el volumen interior. Un marcador tumoral que debemos tener presente en un síndrome carcinoide es el ácido ciclohidroxiapatosacético, ¿no es cierto? En el código de 24 horas, la sensibilidad de este va a ser 73% y la especificidad es 100%. Sin embargo, algunos cursan los niveles urinarios altos o normales de este, porque pueden dar casos positivos debido al consumo de qué? Plátanos, nueces, tomates, algunos fármacos como son la clorpromazina, la fenotiazina. Realmente ya mucha gente no consume la clorpromazina ni la fenotiazina, pero sí plátanos y nueces, ¿no? Los frutos secos, ¿sí? Y los tomates. Y eso sí puede ser que esté afectado por este tipo de marcador hormonal. Otro marcador es la cromogranina A, que va a estar presente y se encuentra en la pared de las vesículas sinápticas, sección serotonina y glucano. Es un marcador realmente de seguimiento y la respuesta a intervenciones terapéuticas como pronóstico de los neuroendocrinos. Quiere decir que una vez que han recibido el tratamiento para un síndrome carcinoide, debemos solicitar cromogranina A para ver cómo está respondiendo el mismo. Y la cromogranina A, bueno, los niveles se correlacionan con la masa tumoral, pero no con los síntomas. Quiere decir, a mayor masa tumoral, la cromo va a subir, pero no quiere decir que tenga más síntomas este paciente. Se le dan el 85 a 100% de los pacientes con tumor carcinoide sean funcionantes con sensibilidad 62%, sensibilidad del 98%. Entonces, si nosotros queremos hacer un diagnóstico con marcador, entre comillas, fuera de la clínica, deberíamos pedir el 5, el ácido 5 hidroxiapatosacético, ¿no es cierto? Pero si queremos hacer un seguimiento de respuesta sistémica al tratamiento, tenemos que usarle la cromogranina A. ¿Sí? El tratamiento con síndrome carcinoide, si se detecta aquí, se puede hacer la extirpación del tumor carcinoide por completo, ¿no? Porque esto nos va a quitar todos los síntomas. Medicamentos que se pueden utilizar es el opioide y para controlar los síntomas. Y la quimioterapia puede ser necesaria en algunos casos dependiendo del tipo de tumor y la histología del mismo. ¿Sí? Estos tratamientos se pueden combinar, sí, dependiendo del paciente,
y si es que son realmente tienes el manejo adecuado.